Es muy importante tener en cuenta lo que es la fe según la quinta revelación de época que nos entregan los maravillosos portadores de la verdad por voluntad del Padre. Entonces, el ser humano vive acompañado por una inquietud que no puede evitar. La pregunta por su destino, la muerte se presenta como el límite aparente de la existencia, generando temor, incertidumbre y en muchos casos una profunda inseguridad interior. Sin embargo, esta inquietud no es un error, sino una señal. Indica que el hombre no está hecho únicamente para lo visible. En lo profundo de su ser percibe que su vida tiene un significado que trasciende lo material. En este punto donde aparece la fe, no como una creencia impuesta ni como una tradición heredada, sino como una experiencia interior que corresponde a esa necesidad profunda de sentido. O sea, no vamos a ver la fe desde el punto de vista dogmático como nos han hecho, como nos han dicho, pues, como nos han hecho creer. Vamos a mirarla desde el interior, como una experiencia interior que corresponde a esa necesidad profunda de sentido. Punto 1. La fe como integración de la personalidad. A ver, la fe no surge de la nada, ni se opone a la razón. Se apoya en todo el desarrollo previo del ser humano y lo lleva a su culminación espiritual. La fe une el discernimiento moral con las discriminaciones consentientes de los valores y el sentido de deber evolucionario preexistente. Completa el linaje de la verdadera religión, porque si vamos a hablar de una verdadera, es la de Dios, la del Padre Eterno. Esto pues lo encontramos en la quinta revelación, Urantia de época. La fe no reemplaza la mente ni la moral, las integra, ¿ok? Es el punto en el que lo humano se organiza en torno a lo divino. Miremos una reflexión. ¿Tus decisiones nacen solo de la lógica o también de una convicción interior más profunda? ¿Has sentido alguna vez que hay algo en ti que busca un significado más alto? ¿Has podido experimentar que hay algo dentro de ti que quiere elevarse, que quiere tener una respuesta mucho más elevada? Esto es lo que nos ha pasado a los buscadores de la verdad. A mí en particular, esto fue lo que me llevó a buscar estas revelaciones maravillosas que el Señor está entregando por su maravillosa voluntad. En el punto número 2, la fe como método de la religión. El conocimiento humano se expresa de diferentes maneras. Cada ámbito tiene su método propio y la fe ocupa su lugar específico. Bien, la razón es el método de la ciencia, la fe es el método de la religión, la lógica es la técnica intentada de la filosofía. La fe no compite con la razón. Miremoslo bien, la fe no compite con la razón, no intenta demostrar lo que pertenece a la experiencia espiritual. Es el medio por el cual el ser humano accede a una realidad que no puede ser reducida a lo observable. Miremos aquí la reflexión. ¿Intentas comprender toda la realidad solo a través de lo que puedes demostrar? ¿Podrías estar limitando tu visión al excluir la experiencia interior? Muy importante, ¿no? No limitar nuestra visión al excluir pues la experiencia interior. Es que de lo interior es
que Dios nos habita, el Padre nos habita, está en lo interior de nosotros, en la mente, como una chispa divina. Allí es donde debemos buscar. En punto número 3, la fe no solo es un método, sino una experiencia que valida por sí misma la realidad espiritual. La razón es la prueba de la ciencia, la fe, la prueba de la religión, la lógica, la prueba de la filosofía, pero la revelación se valida solo por la experiencia humana. Como lo dije, lo encontramos en la quinta revelación. Y aún más profundamente, la fe revela a Dios en el alma. Lo repito, la fe revela a Dios en el alma. Recuerde que el alma es una criatura doblemente bella porque nace pues, de la chispa, que es el ajustador de pensamiento, el Padre, y de la mente humana. La fe no busca a Dios afuera. Pendientes, escuchen. La fe no busca a Dios afuera, como nos han dicho las religiones del sistema. Lo descubre dentro. Por eso es que el maestro nos dice que busquemos dentro, en la recámara de nuestra mente, en el secreto, dentro de nosotros. Es una vivienda directa que transforma la percepción del individuo. La revelación permite al hombre ver en la naturaleza al mismo Dios que la fe exhibe en su alma. Como reflexión, ¿has buscado a Dios fuera sin darte cuenta de que podrías experimentarlo adentro? Sí, o sea, ¿te has ido a buscar a Dios en templos hechos por manos humanas? Allá en el bullicio, donde gritan, saltan, se tiran para atrás y hay un desorden. ¿Has ido a buscar a Dios allá? No, allá no es. Búscalo dentro de ti. ¿Qué cambiaría en tu vida si esta presencia fuera real para ti? Si llegas a descubrir realmente cómo es que se encuentra el verdadero Padre, no el que nos han dicho que es el Padre, sino el verdadero Padre, ¿qué pasaría en tu vida si llegas a darte cuenta que la presencia del Padre realmente te habita en tu mente de la niñez? Como punto número 4, la fe se manifiesta en la vida. La fe no se mide por palabras, sino por la forma en que el ser humano vive, especialmente en momentos difíciles. A través de la fe religiosa, el alma del hombre se revela a sí misma. Vamos hablando pues de Dios, de la doctrina de Dios, la fe en Dios, por la forma en que induce a la personalidad mortal a la reacción ante situaciones difíciles y de prueba. Todas estas informaciones están en la quinta revelación. La fe se hace visible en la conducta, en la adversidad. El individuo muestra si su vida está sostenida por lo material o por lo espiritual. Aquí es donde debemos, o más bien no debemos confundirnos. Miremos entonces en la reflexión, ¿cómo reaccionas ante las dificultades? ¿Con miedo o con confianza? Bueno, ¿cómo reaccionas? Si hay una situación o una prueba, qué sé yo, difícil, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Con miedo o con confianza? Si sigues confiando en el Dios que te han dicho, el Dios castigador, el Dios condenador, el Dios colérico, y no tienes esta certidumbre o esta certeza más bien de que hay un Padre real, pues vas a tener miedo, vas a ser castigado o castigada con el temor, con el miedo. Pero si ante una dificultad, lo que sea, hasta aún la misma muerte, sabes que Dios está en ti y conoces el verdadero Padre, entonces se cumpliría lo que dice 1 Juan 4:18, que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces ya no eres más castigado por el miedo. Tus decisiones en momentos difíciles reflejan fe o incertidumbre. Bueno, eso lo podría uno responder siempre y cuando conozca al verdadero Padre. Muchos responden como por salir del paso, pero ese no es el asunto. En punto número 5, entonces, la fe y la seguridad de la supervivencia.
La expresión más elevada de la fe se encuentra en las enseñanzas del maestro Yoso, donde alcanza su máxima plenitud. Ojo, pero para entender y saber cuáles son las enseñanzas del maestro divino, pues obviamente tenemos que avanzar y salir de las enseñanzas comunes, de las enseñanzas tradicionales. Por eso es que Hebreos 6 del 1 al 3 dice que vamos adelante a la perfección y ya dejemos esas viejas y débiles rudimentos y enseñanzas que nos han enseñado acerca de Cristo. Tenemos que ir adelante a la perfección, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión, ¿sí?, más elevada de la fe se encuentra en las enseñanzas propias de Él, pero pues hay que conocerlo en el secreto. Las enseñanzas del maestro proveen la seguridad positiva de la supervivencia personal. Eso sí que es importante entenderlo en la mente, porque cuando uno comprende esto, de verdad que hay una confianza en Dios y una seguridad. La fe no elimina la muerte, pero la transforma, la convierte en una transición dentro de un proceso mayor. Mucha gente que le tiene miedo a la muerte, pero es precisamente por eso. Hay mucha gente, por lo menos en el cristianismo, que dicen que bueno partir con Dios, qué rico estar con Dios y cuando muera voy con Dios. Pero les coge alguna enfermedad o alguna cosa y ahí mismo se desesperan y buscan por aquí porque no se quieren morir. Entonces, pues, pienso que le falta fortaleza y le falta claridad en su mente. Y pues, en esa inseguridad fracasa. Entonces la fe no elimina la muerte, pero la transforma, la convierte en una transición dentro de un proceso mayor y mejor. Por eso es que el morir es ganancia. La fe de Joshua trazó el camino a la finalidad de la salvación humana. Aquí se revela el punto más profundo. La fe no solo da sentido a la vida, sino que otorga certeza sobre la continuidad. No es solamente decir, ay, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, esto hay que tomarlo desde muy adentro, desde nuestro entendimiento, de nuestra mente, nuestro corazón. Todo eso tiene que ser realmente entendido. Reflexión. Tu vida, o más bien tu visión de la muerte, está basada en el miedo o en la confianza. Si supieras con certeza que tu vida continúa, ¿cómo cambiaría tu forma de vivir hoy? O sea, si vas a tener la certeza de que cuando mueres en realidad pasas al otro lado, al siguiente mundo de estancia, obviamente pues hay unas condiciones, ¿no? De eso yo también he hablado. No es así como por así, ¿de acuerdo? No es que morimos y ya pasamos olímpicamente. No, hay unos requerimientos. O sea, todo no es tan fácil. Es que tenemos que entender que todo no es tan fácil, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos que capacitarnos, prepararnos, preguntarle al Señor. Pues hay personas que también enseñan sobre los temas de despertar espiritual y pues tenemos que aprender. Porque para eso también existen maestros, no de los que se hacen llamar maestros religiosos. Aquí tiene que ser una persona que realmente entienda todos esos temas y que realmente los comprenda para poderse hacer maestro y enseñarle a los que quieren aprender. Pero no se trata simplemente de decir, ay, no, es que aquí en mi iglesia aquí tenemos la revelación porque somos los ungidos de Dios y entonces aquí tenemos el conocimiento y aquí es donde tienes que venir. No, pero es un momentico. Primero que todo, hay que pedir al Señor que nos confirme y nos enseñe realmente quién es el que nos puede enseñar. Y pues obviamente lo más seguro, el más seguro para enseñarnos es el mismo Padre. Conclusión entonces, la fe según la quinta revelación entregada a Urantia no es una creencia superficial ni una idea abstracta. Es una experiencia viva que integra la personalidad. Ojo pues, orienta la mente. Por eso es que hago mucho énfasis en la mente. Tenemos que pasar nuestra mente a un sistema de quinta dimensión para poder entender realmente de qué se trata la revelación quinta. Transforma también la conducta y revela la presencia del verdadero Padre en el interior del ser humano. Mucha gente que dice que Dios lo habita, pero pues lo dice por decir. Es que hay que vivirlo, hay que tenerlo muy claro.
El miedo a la muerte surge cuando esta experiencia no se ha desarrollado, pero cuando la fe se hace real, el individuo adquiere una certeza interior que cambia completamente su percepción de la existencia. Si no lo entiende, pues vuelve y lo escucha. La fe no es un refugio para la ignorancia. Bueno, pues, porque es que también hay un acercamiento en la Biblia donde dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, porque se ignora, porque hay ignorancia en estas revelaciones, en la verdad, en la verdadera palabra y mensaje del Dios amor que nos transmite el maravilloso Maestro y los portadores de la verdad. Entonces la fe no es un refugio para la ignorancia, es una puerta hacia la realidad más profunda. Es el puente entre lo humano y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. Y aquí es donde funciona, o tiene que funcionar, claro, por supuesto, la cuarta dimensión. ¿Ok? La cuarta dimensión opera o es un puente entre lo humano y lo divino. De estos temas que yo también me preparo, conozco y puedo también compartir enseñanzas. Si tienes tus preguntas, si quieres saber más del tema, pues simplemente preguntas. Y en la última instancia es la decisión más importante que puede tomar el ser humano: confiar en que su vida no termina, sino que continúa hacia un destino mayor, mejor, excelente, la vida eterna. Y ahí, cuando lleguemos a la gran graduación, por supuesto, ahí no termina todo, ahí continuamos. Entonces, pues, son temas maravillosos que nos revelan realmente lo que es la fe. La fe es mucho más de lo que se repite por allí, es mucho más. ¿Ok? Bueno, ricas y abundantes bendiciones. Puedes compartir la información y eso pues hará que otros también se nutran grandemente. Da al sabio y aumentará su saber.